Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos nuestros oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Vamos a hablar en los próximos minutos del cerdo negro en Santander, que es una raza autóctona, conocida por su carne de alta calidad y también por tener un sabor muy distintivo. Asimismo, cómo marchan las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana nos va a entregar un balance detallado. También el embajador de los Estados Unidos, cómo están las relaciones entre los dos países. ¿Qué ha pasado con el acuerdo firmado entre los productores de arroz ubicados en los distritos de riego? Parece que no se ha cumplido lo acordado con el Ministerio de Agricultura. Las buenas noticias que llegan por parte del Banco Agrario con una reducción en las tasas de interés para la compra de vivienda en el campo colombiano y por supuesto los hechos, las noticias más importantes. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. La cría de cerdos en Colombia se ha desarrollado, ha tenido un auge muy interesante, muy importante, esto para atender la demanda interna. Son varias las razas que han llegado de Europa, pero también tenemos razas criollas propias del país. Vamos a hablar del cerdo negro, que tiene gran acogida, es de sumo interés aquí en el mercado colombiano. Mariana Tibaduiza nos tiene un invitado muy especial precisamente para hablar de esta raza, el cerdo negro. Mariana, bienvenida al Campo de Caracol Radio. Así es, Luis Enrique. El día de hoy nos acompaña don Michel Bautista, gerente de Achonchos de la Montaña y uno de los principales promotores de la raza porcina, más conocida el cerdo negro, una raza colombiana que conquista las cocinas gourmet en el departamento de Santander. Don Michel, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Y ese reconocimiento a las razas criollas colombianas, a nuestra raza de Santander, el Congo de Santander, y muy contento de recibirlos en este espacio. Y están también súper bienvenidos a visitar Cachirí, tierra del Congo de Santander. Don Michel, ¿de dónde proviene esta raza? ¿Cómo es su historia? ¿Cuál es su origen? Bueno, Mariana, esta raza llega desde la misma época de la conquista, por allá en 1550, en unas expediciones que le encomiendan al señor Jerónimo Lebrón. Salen desde Tunja a buscar otro camino diferente al del río Magdalena, porque habían tenido muchos problemas por esa ruta. Entonces la meta era encontrar otro camino hacia el mar y empieza la expedición de las montañas. Entonces en esa ruta iban llevando las primeras semillas de trigo, de cebada, y van llegando a lo que se conoce hoy por la provincia de García Rovira. Llegan a Málaga, posteriormente fundan la capitanía de Pamplona, pasan ya a la parte venezolana, a la región del Táchira, Mérida, llegar al lago de Maracaibo, pero particularmente en la región de Pamplona, hoy de norte de Santander, se acentúan, digamos, la producción de trigo y de cebada, y en la misma construcción de estos molinos, pues estas personas que llevan la expedición llevan este cerdo negro, que se fue adaptando, digamos, a estas montañas, a estas condiciones, y todo lo que quedaba, digamos, de las moliendas de trigo y de cebada, se las suministraban a estos cerdos, y el resto, pues, lo dejaban en, como se dice, en pastoreo y en libertad para terminarlos de engordar y que los animales, pues, consiguieran el resto de alimentación. Entonces, esa historia comienza desde ahí hasta el día de hoy, que fueron los animales que se adaptaron por más de 400 años a estos sistemas de crianza en pastoreo, al ecosistema que se da acá en las montañas del Gran Santander, y esa adaptación pues uno le permitió en esas condiciones. Ellos desarrollaron un pelaje y digamos la selección que tenían los abuelos antiguamente era para la producción de la grasa, de la manteca de cerdo, y no tanto para la carne como la conocemos hoy en día. Pero, ¿por qué se conoce hoy en día más que en otros años? ¿O por qué está teniendo un peso muy importante su carne en la actualidad? Bueno, Mariana, la historia, digamos, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander y tuve la oportunidad de formarme en Australia, en la ciudad de Melbourne, para aprender inglés. Estando allá, pues uno termina haciendo de todo.
desde construcción, limpieza, y ya uno avanzando, y me introduje en el mundo de la gastronomía. Viví allá con un francés que me presentó un charcutero y me dijo: hombre, Michel, ustedes en Colombia tienen un cerdo negro, ¿cuántos jamones producen? Ese es el perfecto por el tema de la grasa para hacer temas de maduración, de curados de altos meses. Y pues en ese tiempo pues no tenía ni idea de la producción porcina y mucho menos de que existiera cerdos negros. Entonces regreso a mi país, siempre quise trabajar por el campo colombiano, estaba trabajando por el tema del cacao criollo también aquí en la zona de Santander, y les iba preguntando pues a las personas si conocían ese cerdo negro, porque me quedó, como se dice ahí, en el tintero. Pero muchos me preguntaban, no, ese cerdo era de los abuelos, se tenía de a uno, de a dos cerditos, era el cerdo para Navidad, para los tamales, pero ya los acabaron, ya es muy poco lo que se consiguen. Y pues en esa le pregunto a mi padre, que es de la provincia de García Rovira de San Andrés, y me dice, ese cerdo le llamaban el Congo. Su abuelita alcanzó a tener allá 1 o 2 cerdos, que tenía más de 2 cerdos era ya porque era una persona, en fin, que era un adinerado, pero era el cerdo que se dejaba en pastoreo, y pues se tenía sobre todo para el tema del tamal santanderiano, para el tema de la manteca, porque era un cerdo que los mismos campesinos fueron seleccionando por años para que producieran más grasa. Entonces por allá en el 2018, mi mismo amigo que conocí en Australia, el francés, llega a Colombia, ya con un negocio de vinos, y el tema del cacao nos contactamos, y en esa misma cena estaba el señor Jean-Claude Gastelot, que es un conocedor de la alta cocina mundial y sobre todo de la Unión Europea y de Francia, y me dijo, nos comentó, porque en la conversación él me mencionó a mi amigo Alexis Ramos, y ya había encontrado los cerdos, si había la producción. Yo le dije, no, en Colombia no tenemos producción de jamones, ya encontré el cerdo, supuestamente es el Congo, pero no sé nada de eso. Y él me menciona que conoce al padre del cerdo Noir de Vigor, que es un cerdo francés, el cerdo de raza Gascón, que hace 40 años estaba prácticamente igual que el de nosotros, en vía de extinción. Era el cerdo de los pobres y lo llevaron a la alta cocina francesa, y hoy compite pues con el cerdo ibérico también por el tema de la calidad. Entonces con él nos apalancamos con todo ese saber hacer, empezamos a buscar la raza. Había un proyecto del profesor Miguel Albarracín, que lo llamamos como el mapa del tesoro, que en el año 2006 había caracterizado esa raza, dónde, en qué sitios estaba todavía, y en la provincia de Sotonorte, donde estamos hoy, pues es donde estaba ese núcleo de conservación, uno por el tema del conflicto armado que hubo antiguamente, y por el tema de las vías terciarias, permitieron que la raza en este sitio se conservara de manera muy particular, porque no la mezclaron con las razas que llegaron después de los 80, las razas Quitán, Landras, un poco más comerciales, que la buscaban para el tema de una producción de más alta proteína, de una carne más magra. Y entonces allá encontramos los primeros núcleos de producción, hicimos unas primeras pruebas y analizamos la grasa, el perfil oleico, que es totalmente diferente del perfil de ácidos grasos, que es lo que permite, digamos, madurar un jamón, que es lo que aprecia hoy la alta cocina, la grasa intramuscular, el malmoreo, lo que se conoce como la escala japonesa, digamos, en comparación con las carnes de res, lo que evaluaría una carne Wagyu, una carne Kobe, que es esa infiltración que tienen los cortes. Entonces eso es lo que valora hoy la alta cocina, por eso está siendo reconocido la raza Congo de Santander, por la calidad de la grasa, la cantidad de la grasa, y el marmoreo, que es, digamos, en traducción culinaria sería más grasa, más sabor y más jugosidad a cada corte en la alta cocina colombiana. Claro, don Michel. Otra consulta. ¿Existe alguna federación o asociación de esta raza? Sí, ya llevamos desde el año 2023, ya como se dice, formalizamos una asociación que se llama Asomontañas, la Asociación Nacional de Criadores de Razas Porcinas Criollas Ancestrales y Colombianas, que trabaja hoy con el Congo de Santander. La mayoría están en la provincia de Sotonorte, en Suratá, Matanza, en Charta, en Tona. Y digamos, ya hoy en día somos 23 asociados con pequeñas unidades productivas. Digamos que habían conservado la raza, pero la tenían solamente para el tema
de consumo familiar, y la idea es, digamos, hacerle esa transferencia de conocimiento. Nosotros hoy con Chonchos de la Montaña, digamos que tuvimos ese saber hacer en compañía de esa escuela francesa con el Noir de Vigor, hacer del mismo conocimiento ancestral que tenían los productores, de criarlos en pastoreo, de revisar qué alimentos hay en la región que les daban para generar esa calidad de la grasa, y ya siendo como un protocolo más estándar para que todos podamos tener la misma calidad, hacer la misma producción de jamones y llevar al mismo nivel el marmoreo de cada uno de los cortes del Congo de Santander. Don Michel, ¿cuántos cerdos, cuántas cabezas puede tener usted en este momento? Digamos, en la asociación ya hay más de 300 cabezas del Congo de Santander. Hay que mencionar que empezamos cuando, así reconocidas, habían solamente 2 machos y 6 hembras, y con ellas pues fuimos creando una base para la creación del libro genealógico, porque la idea es evitar la consanguinidad, una base de 4 familias diferentes. La idea, digamos, es de seguir buscando esa raza, de seguir haciendo ese llamado a todos los productores, sobre todo de Santander, de norte de Santander, a los campesinos que puedan tener todavía esta raza para seguirla conservando y que no se lleve, digamos, a ese término de la extinción, porque si no lo hubiéramos llevado al tema de la alta cocina colombiana, pues lo que le pasó a los campesinos es que de los 80 ellos llevaban ese cerdo a la pesa, y el pecero pues no le compraba porque era un cerdo de mucha grasa, entonces no le veían la cualidad, digamos, en el tema de la transformación, de los cortes con marmoreo y en los temas de producción de carnes maduradas, no tenían ese conocimiento, entonces no le veían el potencial a lo que tiene hoy el Congo de Santander. Por último, don Michel, ¿esta carne solo se puede encontrar en restaurantes en Santander o la pueden encontrar en otras partes del país? Sí, digamos hoy, estratégicamente nosotros llegar a ese nicho de cocinas de autor. Empezamos con el restaurante Elvia Cocina en Barichara, que es uno del top 50 de los mejores restaurantes de Latinoamérica, del chef Rafael Vitrago, y él lo que hace es, digamos, contar ese origen, de dónde viene el cerdo, quiénes lo crían, de qué se alimenta, y es como una experiencia que se vive en el plato. Entonces, como es una producción tan limitada, lo que tenemos hoy en día, no podemos llegar a todos los hogares. Digamos, nuestra idea es primero empezar con esos grandes chefs que puedan contar esa historia de dónde venimos, y a medida que vamos creciendo en productores y en esa estandarización de protocolo de calidad, podamos llegar también a todas las cocinas de Santander y de Colombia. Lo que sí tenemos con Chonchos de la Montaña, que es aparte de la empresa de la cual soy gerente, es la línea ya de transformados, lo que son los lonchados de los jamones de maduración de 24 meses, que son una unidad de 80 gramos, los chorizos y la grasa del Congo de Santander. Sí lo tenemos disponibles en el área metropolitana de Bucaramanga, y lo que son los jamones sí a las ciudades principales del país. Don Michel, fue un placer tenerlo en la mañana del campo de Caracol Radio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer sobre esta raza porcina. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por ese espacio. Y bueno, y recordarles que en toda Colombia no solo existe el Congo de Santander, esta es la raza criolla aquí en los Santanderes, que hace todas estas condiciones, pero que también existe el cerdo casco de mula en la zona de los llanos orientales, el cerdo sanpedreño en la zona del eje cafetero y el cerdo zungo en la zona costa norte, y cada uno debe tener particulares diferentes en el tema de la carne y en los perfiles sensoriales, y que se adaptaron a ecosistemas totalmente diferentes. Entonces es un llamado a los campesinos que tenemos esas riquezas en cada uno de nuestros territorios y que las podemos llegar a transformar a la alta cocina colombiana. El agro es noticia en Al Campo. Y en los próximos minutos les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. El Banco Agrario tomó la decisión de reducir las tasas de interés para la compra de vivienda, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan adquirir una vivienda propia. Esta medida busca facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en las zonas rurales y para familias de bajos ingresos. Algunas ventajas, por ejemplo, menores cuotas mensuales, mayor accesibilidad e impulso a la economía local. Así lo dio a conocer el presidente del banco, Hernando Chica Zucardi. Desde Banco Agrario de Colombia siempre y todos los días nos levantamos con todo el entusiasmo
para seguirle dando buenas noticias a los colombianos. Por eso nos sentimos hoy muy contentos y orgullosos de darles esta gran noticia. Desde el Banco Agrario estamos trabajando por tener mejores líneas de crédito de vivienda e hipotecario. Una línea de crédito que no existía antes del 2022. Se creó la línea desde Banco Agrario y hoy en día tenemos más de 50.000 familias beneficiarias con estos créditos especiales en muy buenas condiciones. Seguimos haciendo esfuerzos para bajarle el costo de financiamiento a las familias colombianas. No solo en el crédito productivo, en el agro colombiano o en la economía popular, sino también para apoyar esos sueños de vivienda propia de las familias colombianas. Tener tu nueva vivienda, usada o nueva, hacer mejoramientos, reformas y transformaciones de tu vivienda son cada día más fácil y con menos costos con el Banco Agrario de Colombia. Tenemos tasas que parten desde el 0,8% mensual. Si quieres remodelar, comprar tu vivienda nueva o usada y también seguir haciendo inversión en ese proyecto de futuro familiar, cuenta con el Banco Agrario de Colombia. Estamos listos para asesorarte. Creamos todo un equipo especializado en acompañarlos en la documentación y en cómo hacer la solicitud de tu crédito hipotecario. Todos nuestros canales físicos y virtuales tienen asesores a tu disposición para que puedan tener acceso a estos grandes beneficios. Financiar tu vivienda con créditos flexibles, plazos y desde 5 hasta 30 años es posible con el Banco Agrario de Colombia. Y recuerde, con tasas que arrancan desde el 0,8% mensual. En las diferentes modalidades, vivienda bis, vivienda prioritaria, compra de cartera, remodelación, ahí están los canales dispuestos. Hoy más que nunca estamos comprometidos con los hogares y las familias colombianas, en las zonas rurales y en las grandes ciudades. Banco Agrario de Colombia tiene el crédito hipotecario en las mejores condiciones para acompañarlos y beneficiarlos, por supuesto, en estos grandes proyectos. Banco Agrario de Colombia y ustedes, las familias, siempre tenemos una oportunidad de seguir creciendo juntos. El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zucardi, las buenas noticias: reducción de tasas de interés para la compra de vivienda, lo que va a representar una excelente noticia, oportunidad para quienes buscan adquirir una propiedad, no solamente en las ciudades, sino también en el campo colombiano. Y ahora les contamos que en medio de un escenario económico retador, el sector agropecuario colombiano se posiciona como un pilar clave en la reactivación financiera del país. Durante el primer trimestre del año, el agro sorprendió con un crecimiento del 7,1%, superando ampliamente el promedio a nivel nacional del Producto Interno Bruto del país, que alcanzó apenas el 2,7%, según el informe trimestral publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Con el fin de mejorar la calidad de vida de comunidades campesinas, indígenas y firmantes de paz, la Agencia de Desarrollo Rural anunció la implementación de varios proyectos productivos en la región del Catatumbo, apoyando así el desarrollo económico y social para estas comunidades. En este contexto, hace algunas semanas, en una jornada institucional en el municipio de Tibú, se formalizó la entrega de un proyecto al pueblo Motilón Bari, enfocado en cultivo de cacao y la creación de granjas integrales. Y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, reconoció que a pesar de la intensidad de las lluvias, que efectivamente va a tener un efecto en la cosecha, para el cierre del año cafetero se va a alcanzar una cifra de 15 millones de sacos. Sobre este particular dijo lo siguiente: acabamos de empezar esa recolecta del café que debimos haberla empezado hace seis semanas. Lo que sí estamos viendo definitivamente es que en los árboles, gracias a que en octubre del año pasado hubo una buena florescencia, pues obviamente está bien cargado. Va a haber una buena producción, la producción puede estar por encima 8%, 10% del año inmediatamente anterior al primer semestre, pero pues sí hubo una ralentización de esta aparición de la cosecha. Pero también dio a conocer cuáles son las proyecciones para el año cafetero. Decir es que nosotros seguimos muy contentos de que somos el renglón económico que más aporta al desarrollo económico del país. Definitivamente el aumento de la producción y de la productividad por hectárea
en el año cafetero que termina en septiembre es notable y además los precios nos están acompañando, es decir, las familias caficultoras están recibiendo mejores ingresos y está generando la oportunidad de solventar algunas deudas del pasado. Lo que es claro es que si la cosecha del año calendario octubre, noviembre, diciembre se afecta como entendemos que se va a afectar, lo que se va a afectar es el año cafetero siguiente. Los años cafeteros nuestros son de octubre a septiembre, ¿ok? Y ese año cafetero definitivamente vamos a tener alguna afectación, por lo menos en esa cosecha de octubre, noviembre y diciembre. No, claro, yo lo único que le puedo decir es que ya la cumplimos. O sea, ya vamos en los últimos 12 meses en 14.92 millones de sacos. De aquí a septiembre, como le estoy diciendo, si mayo, junio y julio tiene una buena cosecha como la esperamos, definitivamente vamos a llegar a los 15 millones de sacos y por qué no superar. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bamón, proyecciones para el año cafetero que estará muy cercana o superior a los 15 millones de sacos, un valor del orden de 20 billones de pesos. Continuamos recorriendo las diferentes regiones del país. Aquí en el campo de Caracol Radio, el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, anunció la exportación de 52 caballos desde Panaca, en el departamento del Quindío, hacia República Dominicana. Esta actividad se realizó cumpliendo con todos los requisitos sanitarios y de bienestar animal exigidos por las autoridades internacionales, asegurando que los productos del campo colombiano lleguen a otros países con calidad y seguridad. El ICA explicó que esta exportación hace parte de los esfuerzos por fortalecer la economía rural y apoyar a los productores del campo colombiano en el marco de la reforma agraria. En Arauca, uno de los principales productores de plátano en Colombia, enfrenta el desafío de erradicar la enfermedad del moco, una bacteria que amenaza gravemente los cultivos de plátano y banano, con más de 38.000 hectáreas sembradas y una producción anual cercana a las 911.000 toneladas. El departamento es clave en la seguridad alimentaria del país. En los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca se pondrá en marcha un nuevo proyecto para cultivar cáñamo industrial, una planta de la familia del cannabis que no se usa con fines psicoactivos, sino para producir materiales con telas, papel, alimentos, aceite y hasta materiales de construcción. La iniciativa es liderada por la Universidad Nacional de Colombia y también la Universidad Santo Tomás y busca ofrecer una alternativa económica legal y sostenible a las comunidades rurales que han sido afectadas por el conflicto armado. Con el objetivo de apoyar la economía rural y las tradiciones artesanales del municipio, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Agrocampesinado y la Alcaldía de Cucunúa entregaron 50 ovejas de raza mora colombiana a 25 unidades productivas locales. Esta raza es reconocida por la calidad de su lana, ideal para la elaboración de tejidos artesanales. Cucunúa es un reconocido municipio por su tradición textil y con este tipo de apoyos se espera que las familias campesinas puedan mejorar sus ingresos y mantener vivas sus prácticas productivas mediante el fortalecimiento de la calidad de la producción ovina. Y también les contamos que del 9 al 21 de julio se va a llevar a cabo la reconocida Agroexpo 2025, una de las ferias más importantes del sector en Colombia. Este evento se va a realizar en Corferias, aquí en Bogotá, y va a reunir a agricultores, empresarios, compradores y expertos del campo a nivel nacional. Este año el evento contará con la presencia de 40 productores agropecuarios de Boyacá, quienes van a exhibir una amplia variedad de productos representativos de la región. El primer encuentro de compras públicas locales del año, celebrado en el departamento del Tolima, en donde pequeños productores agropecuarios concentraron 22 acuerdos comerciales por un valor de 462 millones de pesos, organizado por la Gobernación del Tolima y respaldado por entidades como la Agencia de Desarrollo Rural, Colombia Compra Eficiente y la DIAN. El evento buscó fortalecer la conexión entre los productores rurales y entidades compradoras. La Gobernación del Meta, en una alianza con el Banco Agrario, entregó más de 500 millones de créditos a pequeños productores rurales de los municipios de Castilla la Nueva, Guamal, Cumaral y Villavicencio. Y finalmente les contamos que hace algunos días la Gobernación del Atlántico, en alianza con entidades ambientales y de seguridad, puso en marcha el Plan Más Pescado 2025 con el objetivo de recuperar las poblaciones de peces en los cuerpos de agua y garantizar el sustento de los pescadores. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio.
La Cámara de Comercio Colomboamericana realizó un detallado análisis del arancel del 10% que Estados Unidos impuso a Colombia y otros países. El 56% de la oferta exportable del sector agroindustrial colombiano mantiene oportunidades media alta y alta para aumentar sus ventas hacia este mercado. La presidenta de la Cámara, María Claudia Lacutir, señaló que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Demuestra la resiliencia y competitividad del sector agroindustrial nacional, ya que ha logrado consolidarse como uno de los grandes beneficiados del Tratado de Libre Comercio que fue firmado entre los dos países hace 13 años. Las exportaciones agrícolas de Colombia a Estados Unidos crecieron significativamente con un aumento promedio del 162%, pasando de tener una presencia en 38 estados en el 2012 a 48 al cierre del año anterior. La dirigente gremial señaló que el TLC sigue siendo una plataforma clave para la agroindustria colombiana. Aún frente a nuevas barreras arancelarias, el país conserva ventajas competitivas importantes como la admisibilidad sanitaria de productos claves, una logística eficiente y una canasta exportadora cada vez más diversificada. Yo creo que la incertidumbre es la variable más peligrosa para la generación de confianza que permita atraer inversión y demostrar que Colombia es un país viable para los procesos productivos y la inversión extranjera. Y en ese sentido, lo que estamos construyendo desde la Cámara Colomboamericana hoy es, a partir de esta incertidumbre, cómo logramos con el empresariado generar acciones que mantengan la competitividad de los productos colombianos en el mercado más importante que tenemos. Estamos viendo que el sector agrícola y las exportaciones del sector agrícola hoy son el 2% del PIB. Las exportaciones a Estados Unidos son relevantes para el bienestar de los colombianos y no podemos dejar de pasar de presente la necesidad de mantener esa competitividad en un momento de tanta incertidumbre, y por eso estamos en un diálogo, estamos en un proceso de acciones, no solamente de conversaciones, sino también de llevar las acciones a negocios. Y hoy estamos viendo que las oportunidades para Colombia en el sector agrícola se siguen manteniendo en el mercado de Estados Unidos, siguen siendo oportunidades importantes que requieren no solamente del sector empresarial, sino también del gobierno nacional. Entre el 2012 y el 2024, productos como aguacates, limones, arándanos, preparaciones alimenticias, frutas deshidratadas, café tostado, aceites vegetales, plantas medicinales y chocolates, entre muchos otros, registraron crecimientos superiores al 100%, consolidando el posicionamiento colombiano en categorías de alto valor agregado. En el total de las exportaciones de productos con admisibilidad sanitaria crecieron 471%, pasando de $65,8 millones, que era el resultado en el 2012, a $375 millones el año anterior. El 40% de las exportaciones agrícolas que Colombia hace al mundo van a Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos representan el 2% del PIB nacional y en ese sentido son relevantes para seguir trabajando en mantener una relación de forma coordinada, pragmática, a través de la diplomacia que nos permita no solamente aprovechar las oportunidades que se tienen existentes, sino también las nuevas oportunidades que se abren con los vacíos con otros países que presentan menos competitividad. Tenemos que mantener la competitividad del país y por eso estamos haciendo este proceso de diálogo con los empresarios para lograr fortalecer y aprovechar más las oportunidades en Estados Unidos. ¿Qué sectores? Tenemos sectores que son bastante diversos, no es solamente flores y café, que es muy importante seguirlo trabajando y seguir fortaleciendo ese valor agregado que tienen en el mercado de Estados Unidos, sino también que se está abriendo a productos nuevos, como son el producto de diversas frutas en conserva, diversos tipos de productos de valor agregado, transformaciones como aceite de aguacate, nuevas oportunidades en el sector también de frutas y verduras. Tenemos tilapia, pescado, cacao, productos de conserva, harinas, azúcares, productos alimenticios, preparaciones de alimenticias, como también confitería. En fin, son múltiples los sectores. Lo que estamos viendo es que hoy hay 48 estados en Estados Unidos que necesitan productos que Colombia está produciendo en estos sectores. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacutir, identificó más de 20 productos agroindustriales con alto potencial para seguir creciendo en Estados Unidos, dada la alta demanda en este país, incluyendo alimentos procesados, salsas preparadas, grasas y aceites,
frutas preparadas, productos de panadería y cafetería, así como galletas, café sin tostar, papas congeladas, azúcar y preparaciones de cacao. El embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, dijo que su país es un socio muy importante para el agro aquí en Colombia. Quiero expresar mi gratitud por su continuo compromiso con el fortalecimiento de la relación bilateral, la relación económica entre los Estados Unidos y Colombia. Durante más de 70 años, la Cámara de Comercio Americana ha desempeñado un papel fundamental en el avance del comercio y las inversiones bilaterales. Esta labor no habría sido posible sin el apoyo de sus miembros y de la comunidad empresarial colombiana. Los Estados Unidos y Colombia han trabajado juntos durante más de 200 años. Somos aliados, somos socios, tenemos lazos bien fuertes entre nuestros dos pueblos, familias compartidas en cada país, entre los dos países, y lazos de amistad que son no solamente profunda, pero que son también duradera. Pero también el diplomático recordó cómo han sido buenas las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos en 200 años. Y hemos durante esos 200 años y pico enfrentado algunos de los desafíos más difíciles de nuestras naciones, sino también para aprovechar las inmensas oportunidades que nos han prestado. ¿Y dónde quedamos hoy? Hoy en día el comercio entre Colombia y los Estados Unidos ha llegado a un nivel récord de 55 mil millones en 2024. Nuestro comercio también es bastante balanceado. En otras palabras, vendemos y compramos por cifras similares. Y como ustedes saben, no siempre es así con otros países. Y puedo pensar de uno, por ejemplo, en cual están vendiendo mucho acá, pero comprando poco. Los Estados Unidos también sigue siendo el líder de inversión extranjera, y por mucho. En 2024, la inversión extranjera directa de los Estados Unidos alcanzó a 5.500 millones de dólares. Y comparando con solamente, por ejemplo, 5.500 versus 150 millones del país de China. Entonces, es una diferencia grandote. El embajador de los Estados Unidos encargado, John McNamara, recordó estas cifras teniendo en cuenta que en estos momentos hay unas tensas relaciones entre el gobierno del presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. También hay que recordar que hay una oportunidad para aumentar la presencia de productos como chocolates preparados en bloques, arroz semiblanqueado, blanqueado, pulido o glaseado, bebidas no alcohólicas, sabias vegetales y extractos de cacao en grano en crudo. Lo cierto es que en estos momentos hay preocupación e incertidumbre entre los empresarios colombianos por el manejo que se le está dando a las relaciones diplomáticas comerciales entre Bogotá y la Casa Blanca. Sin embargo, la Cámara de Comercio Colombo-Americana sigue trabajando para mejorar e intentar superar estas dificultades que se vienen registrando entre los dos países. Proyecciones buenas para lo que resta de este 2024 en materia comercial entre Colombia y los Estados Unidos. Gracias al TLC, Colombia enfrenta una nueva política comercial con un punto de partida favorable. Muchos de sus productos ya ingresan a Estados Unidos con arancel cero, lo que representa una ventaja frente a más de 130 países sujetos al arancel base del 10%, que además deben sumar los aranceles previos. Adicionalmente, la oportunidad geográfica con tiempos de tránsito de 7 a 12 días convierte al país en una opción logística más atractiva que proveedores asiáticos como China o Vietnam. La agricultura colombiana tiene un potencial
muy importante en el mercado de los Estados Unidos, y de ahí que la Cámara de Comercio Colomboamericana continúa trabajando, teniendo en cuenta que en el 2024 el sector agro consolidó el 6% del PIB nacional, generó 3.6 millones de empleos y las exportaciones agrícolas al mercado norteamericano representaron el 41% de las ventas totales del sector. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Los productores de arroz que se encuentran ubicados en las zonas de distritos de riego pues están muy preocupados porque el gobierno nacional hasta el día de hoy no ha desembolsado los recursos necesarios para la compensación por la reducción en el precio de compra aquí en el mercado interno. Saludamos a esta hora de la mañana a don Gabriel Núñez. Él es el gerente de Coagrodistritos, que estuvo en la negociación con el Ministerio de Agricultura. Don Gabriel, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Luis Enrique, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Don Gabriel, quería preguntarle cómo va los acuerdos que firmaron ustedes, los productores de arroz, con el gobierno al día de hoy, qué se ha cumplido y qué está en deuda. Bueno, la verdad es que desde el 9 de marzo, que fue la firma del acta de los acuerdos que se establecieron con el Ministerio de Agricultura y los agricultores, a la fecha ha salido una resolución, la resolución 084, un instructivo de esa resolución, sin el nombramiento del operador para ejecutar esos recursos, de tal manera que a la fecha, después de casi 70 días, no se ha podido con el gobierno pues llegar a algún tipo de acuerdo que pueda los agricultores recibir ese apoyo que se estableció desde hace 70 días, amigo Luis Enrique. Es decir, que el apoyo, como usted lo dice, no se ha entregado, no se va a entregar, o sí se va a hacer. Al momento solamente estaba en la mesa una resolución de apoyo a la comercialización del precio del arroz. Hay un instructivo técnico para todo el tema de requisitos que adicionalmente hay que comentarlo, son una cantidad de documentos que de verdad hacen imposible el acceso al apoyo. Y lo más, importante aquí es que a pesar de que hemos tenido varias reuniones ya con el Ministerio, son reuniones que se han extendido, pero no dan una solución clara y precisa para que los agricultores puedan acceder a esos recursos. Se supone que la vigencia de esa resolución va hasta el 30 de junio de este año. Entonces, pues le hemos manifestado al gobierno, a la ministra, al Ministerio de Agricultura, de que por favor agilicen el tema de, primero, el nombramiento del operador, que parece ser que es la Bolsa Mercantil Colombiana, pero todavía no está, subido a la página para que los agricultores comiencen a acceder a entregar los documentos. Estamos ahí a la espera de que el gobierno, defina todos estos términos para que haya este apoyo al agricultor que lo están necesitando tanto. Con el Banco Agrario, el tema de los créditos, ¿eso sí quedó solucionado? Ese es otro tema ahí que es más de distractor, porque prometieron aliviar pues las cargas financieras de los campesinos que están endeudados no solamente con la banca sino con el agrocomercio, pero pues esos alivios tampoco han llegado de manera pronta, ¿no? Se acercan a los bancos o al Banco Agrario y realmente lo que tiene que ver con FAIA o con el FIBRA o con los ICR, pues están ahí al tanto de que den vía libre a esos instrumentos y la verdad es que tampoco ha funcionado como se esperaba, Luis Enrique. Es decir, al día de hoy no tenemos nada. En resumidas cuentas, la verdad que se nos ha ido todo este tema desde el paro en reuniones con el ministerio, aclaraciones, y definitivamente no hay nada claro sobre la mesa para el agricultor. Si pasa ya la temporada de venta de la cosecha,
nos está dando este incentivo. ¿Ustedes cómo van a demostrar que vendieron el arroz o cómo va a ser ese manejo ahí? No, el tema es, digamos, muy claro para nosotros y los agricultores, es que los que hayan entregado arroz a la industria molinera entre el 9 de abril, que fue el día que salió la resolución, y el 30 de junio, esas personas podrán acceder siempre y cuando cumplan con unos requisitos de por sí muy complicados para que el agricultor pueda hacer, pero bueno, ahí están sobre la mesa puestos. Ellos, los que hayan cortado en este periodo del 9 de abril al 30 de junio, podrán acceder al recurso. ¿Sí? Claro. Falta es que el ministerio extienda el tiempo para entrega de documentos pertinentes para el apoyo. Entonces, esperamos primero que el operador esté ya activo, operativo, para que los agricultores comiencen a entregar sus requisitos, sus cuentas de cobro, sus facturas de venta, el RUT, la cédula, otras certificaciones que están pidiendo para acceder a ese incentivo, Luis Enrique. Sí, señor. Otro punto que hacían referencia en este acuerdo eran unas mesas técnicas para abordar el tema de la siembra, para que no se presentara esa sobreproducción y generara una caída en los precios. ¿Cómo van esas mesas? La verdad es que todo el tema del plan de ordenamiento de la producción del cultivo del arroz es un documento que lo elaboró la UPRA hace 5 años y no lo han puesto en práctica, y pues a esas mesas nosotros prácticamente no hemos asistido porque no las han convocado directamente, y el ordenamiento obviamente que está más dirigido a aquellas áreas de secano donde hacen una mayor explotación de áreas en el año. Está el tema de los llanos orientales, donde a veces o anualmente se sobrepasan sobre las áreas estipuladas, y eso es lo que posiblemente está afectando a las áreas del centro, a la zona centro del país, al Huila, al Tolima, al norte de Santander, porque hay una sobreproducción que se genera generalmente en los sistemas de secano. ¿Sí? Al momento creo que ha habido 1 o 2 reuniones, pero pues en eso no se ha avanzado prácticamente nada. El gobierno manifiesta desde que entró a ejercer su gobierno de que el área en el país arrocera no debe sobrepasar las 450.000 hectáreas para que no haya sobreoferta, cosa prácticamente imposible, porque en las zonas de secano pues hay mayores áreas, mayor frontera agrícola para sembrar arroz. No la tenemos nosotros, los distritos de riego, que tenemos una infraestructura y que tenemos unas áreas definidas, ¿sí? Entonces, digamos que el plan de ordenamiento de la producción del cultivo del arroz yo lo veo muy lejano para que lo pongan en práctica, porque pues está a disposición de los agricultores de secano, a disposición de sembrar lo que se quiera. Claro, eso está motivado esas siembras en el llano por el precio. Si el precio se dispara por encima de los límites que se están mirando, pues allá se disparan también las siembras. Entonces, digamos que es un doble ejercicio ahí. Mantener áreas por debajo de 500.000 hectáreas sembradas en arroz, no dejarlas disparar, obedece muchas veces a esa propuesta de precio que puede establecer la industria molinera en algún momento. Eso tiene su doble juego, ¿no? Si hay mucha oferta, pues el precio del arroz se va a pique. Mantener una producción de 500.000 hectáreas es más o menos lo que pudiera generar un precio para el arroz. ¿Qué
qué instrumento debería el gobierno comenzar a construir con la industria molinera, con los agricultores, con la Federación de Arroceros, un fondo de estabilización de precios para el cultivo del arroz, de tal manera que esos excedentes de arroz que quedan al final del año pudieran ser sacados y puestos en el mercado internacional. Y ahí viene todo el problema de los costos que tenemos por tonelada producida. Nuestros costos siempre van a estar por encima del precio internacional. Y si hay un instrumento como un fondo de estabilización de precios, pudiera mediar un poco y hacer la intervención para que el arroz colombiano pudiera ser puesto a nivel internacional. Pero es un tema que el gobierno, entre sus directrices y entre sus políticas estructurales, debe comenzar a trabajar para poder sacar los excedentes que están perjudicando a los productores de arroz. Don Gabriel Núñez, quien es el gerente de Coagrodistritos, pues de verdad muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes para establecer si se cumple o no la entrega de estos recursos, de estas ayudas que se comprometió el gobierno nacional para compensar en algo las pérdidas que venían registrando los arroceros que están ubicados en los distritos de riego aquí en Colombia. Don Gabriel, de verdad muchísimas gracias. Quedamos atentos si se cumplen o no los acuerdos. Gracias. Gracias, Luis Enrique, muy amable por el tiempo y estamos atentos a cualquier observación de parte de ustedes. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Para los campesinos, estar muy atentos a esta fuerte ola invernal que se está presentando en algunas regiones del país. Alerta al nivel de los ríos, también de las quebradas, los riachuelos, para evitar problemas, evitar dificultades. Nos volveremos a escuchar el próximo sábado para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes. También les recordamos que todas nuestras entrevistas las pueden ubicar en nuestra página www.caracol.com.co programas y van al campo. Pero si no la ubican ahí, también estamos en Spotify, en el buscador al campo, y ahí van a encontrar toda la información. Hasta entonces.